Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y me gustaría que pudiéramos pensar en esta ocasión sobre la afirmación que hace el apóstol Pablo en el capítulo 17 y el versículo 31. Capítulo 17, versículo 31, donde dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y la frase sobre la que me gustaría que pudiéramos pensar es justamente la última afirmación que encontramos en este versículo, la conclusión del mismo, donde dice: con haberle levantado de los muertos. Nunca entenderemos adecuadamente la fe cristiana si no nos damos cuenta de que la afirmación central de la misma tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Lo que hace que el cristianismo sea distintivo es esta frase, el hecho de que aquel que estuvo muerto ha sido levantado, que aquel que estuvo en el sepulcro lo abandonó. Esa es la realidad final de lo que significa la fe cristiana. Y por eso encontramos que en un libro como el de los Hechos de los Apóstoles, que nos está relatando lo que es el comienzo de la Iglesia tal y como fue fundada por este mismo Señor Jesucristo, una y otra vez, si prestáis atención al mismo, encontraréis como la piedra de toque, la piedra angular sobre la que gira el testimonio de aquellos primeros apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver justamente con esa afirmación de que Él está vivo, aquel que murió ha resucitado de entre los muertos. Y lo encontramos en aquel primer sermón, por ver algunos ejemplos, del apóstol Pedro, en este caso en Jerusalén, en el día de Pentecostés, cuando todos están preguntando qué es lo que ha pasado. Dice en el capítulo 2 y en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y había afirmado en el versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y lo que hace el apóstol Pedro aquí en esta ocasión es referirse a todas esas evidencias de esa resurrección que ya habían sido anticipadas anteriormente en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sencillamente ese anticipo que Dios hace con siglos de antelación de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, del hecho de que el Mesías moriría en una cruz a favor de pecadores como nosotros, pero también, como estamos viendo ahora, el hecho de que iba a resucitar de entre los muertos. Todo el Antiguo Testamento está lleno de nuestro Señor Jesucristo, rezuma de la presencia anticipada de Cristo Jesús, y los apóstoles llaman la atención sobre el hecho histórico de la resurrección y dices, esto ha acontecido, pero es algo que ya había sido también anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y encontramos una afirmación similar en el capítulo 3 y el versículo 15, cuando dice también el apóstol Pedro en esta ocasión, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una afirmación tremendamente chocante. El autor de la vida, vosotros matasteis. ¿Cómo es eso posible? Es posible por lo que vamos a recordar dentro de unos pocos días, por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, del Verbo de Dios. Dios no puede morir, pero para poder morir, si lo puedo decir de esta manera, tomó un cuerpo como el nuestro, y en ese cuerpo ocurre y acontece algo como esto, que se pueda matar al autor de la vida. Ahora bien, esa no es la última palabra, sino que, como dice aquí el apóstol, Dios lo ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Y ese testimonio, podemos seguir viendo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, es invariablemente
el que se trae con respecto a la persona del Señor Jesucristo. En el capítulo 10, por citar también nuevamente las palabras del apóstol Pedro, se nos dice en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Llama poderosamente la atención esta cita de Pedro porque es similar a la de Pablo en Atenas, que estamos considerando detalladamente. Vemos cómo aquí conecta lo que es la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos con el hecho de que ha sido puesto como ese juez de vivos y de muertos. Como sabemos que él va a ser el juez en el día del juicio final? Lo sabemos porque él está vivo de entre los muertos, porque él ha vencido a la muerte, y precisamente por esa su gloria es aquel del que todos los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio de que todos aquellos que pongan su fe en el Señor Jesucristo recibirán el perdón de pecados por su nombre, por causa de quién es él. Y encontramos que esa nota de la resurrección no solamente está presente en esa primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el protagonista, como veis, es el apóstol Pedro, sino que también en esa segunda parte del libro de los Hechos, donde el protagonista es el apóstol Pablo. Encontramos como poco a poco la figura de Pedro queda a un lado, y es el apóstol Pablo el que aparece como ese instrumento escogido por Dios para llevar el Evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a los gentiles. Él es el que ocupa esa posición en el resto de los hechos de los apóstoles. Y estábamos leyendo precisamente un ejemplo de la predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, y allí vemos como en este amplio mensaje que registra para nosotros Lucas, el evangelista, el autor también del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice: mas Dios le levantó de los muertos. Es el mismo testimonio apostólico, tanto Pedro como Pablo nos están diciendo que lo que define a nuestro Señor Jesucristo es la realidad de que, habiendo muerto, está ahora vivo. Y al igual que hace Pedro, lo que nos señala aquí el apóstol Pablo es cómo todo el Antiguo Testamento está haciendo referencia a esa realidad de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Y encontramos, por tanto, que el apóstol, donde quiera que predica, el apóstol Pablo anuncia esa resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Vemos, por ejemplo, también en el capítulo 17 y en el versículo 3, en la ciudad de Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y encontramos cómo toda la realidad de quién es el Señor Jesucristo se encuentra en una frase como esta: Él es aquel que vino para padecer y para morir. Él es aquel que ha muerto en la cruz a favor de pecadores como nosotros, pero Él es aquel también que ha resucitado de entre los muertos. Y por tanto, esa figura histórica que conocemos como Jesús de Nazaret es el auténtico Mesías. Es aquel de quien hablaron las Escrituras del Antiguo Testamento, porque Él es el único que ha vencido a la muerte por el poder de Dios. Y esa nota es la que aparece también aquí en Atenas. Es muy interesante cuando se escucha por primera vez el Evangelio allí en el Areópago, en Atenas, en lo que es en la plaza donde iban también los filósofos a hablar los unos para con los otros, y que escuchándole pudieran seleccionar aquellos elementos del mensaje cristiano que más les llamaba la atención. Y dice en el capítulo 17, versículo 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Notad cómo, escuchando un mensaje que es totalmente novedoso para ellos, hay algo que sí queda en las mentes de estos paganos, que están trayendo unas noticias
acerca de un tal Jesús y que se está anunciando la resurrección. ¿Qué será esto de la resurrección? Y lo que hace el apóstol Pablo aquí, por tanto, en este versículo 31, es explicarnos con mayor detalle qué es lo que llamamos la resurrección. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta es la afirmación a la que debemos prestar, por tanto, atención en esta tarde. ¿Qué significa haberle levantado de los muertos? Y lo que tenemos que darnos cuenta es que el testimonio que trae la Escritura acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que esto es un acontecimiento que es corporal, es físico, es decir, aquel que murió es el que resucita con ese mismo cuerpo que fue crucificado. Es decir, la afirmación que trae la Biblia es la resurrección física de Cristo Jesús. Es decir, no que su espíritu volvió a la vida, no que cuando evocaban esa memoria de haber estado con él en Galilea o en Jerusalén, tenían una memoria maravillosa de aquellos buenos días, ¿no? Aquellos buenos tiempos que pasaron con el Señor Jesucristo, ya una añoranza de lo bien que lo pasamos con Él cuando estábamos pescando en el mar de Galilea. No es eso lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura afirma es que aquel que estuvo muerto se levantó con ese mismo cuerpo. Es un cuerpo glorificado, ciertamente. Es un cuerpo que se nos dice con respecto a las apariciones del Señor Jesucristo que podía traspasar paredes y puertas que estaban cerradas, pero es exactamente ese mismo cuerpo que tenía. Sabemos que es así porque nuestro Señor Jesucristo mismo da testimonio enseñándoles ese cuerpo. Es un cuerpo glorificado, pero al mismo tiempo lleva las marcas de aquel que fue crucificado. Y ellos pueden identificar por sus cicatrices en su cuerpo que es exactamente ese mismo Señor Jesucristo que conocieron y que está ahora en una presencia gloriosa con ellos. Es ese Cristo Jesús que puede comer con ellos, que puede invitarles a una cena a orillas del mar de Galilea con él. Ese mismo Señor Jesucristo es aquel que está vivo. Y esa es la realidad de lo que estamos anunciando. Por tanto, la fe cristiana tenemos que darnos cuenta que tiene que ver con la realidad de una persona concreta en todo lo que implica. Es aquel que en su propio cuerpo está ahora vivo. Eso es fundamental que nosotros lo entendamos porque significa que estamos en la fe cristiana histórica, la única fe que si abrazamos por la cual podemos ser salvos. Y dice aquí con haberle levantado de los muertos. Como ha dicho el apóstol Pedro anteriormente, era imposible que la muerte pudiera sujetarle finalmente. Aquel que es Dios vence a la muerte y lo hace por causa de esa ofrenda perfecta que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa ofrenda, una vez que ha sido realizada, Dios nos comunica por medio de la resurrección del Señor Jesucristo que esa es una ofrenda que ha quedado aceptada por nuestro propio pecado. Es ahí donde reside la gloria de la resurrección de Cristo Jesús en cuanto a nosotros mismos. Significa que esa deuda que tú y yo teníamos para con Dios por causa de nuestro pecado, que somos culpables delante de Él, ha quedado totalmente saldada. No debemos nada a Dios. Ciertamente la Escritura, cuando nos presenta al ser humano en el pecado, lo presenta como un deudor. No sé si alguna vez habéis notado ese aspecto, si me permitís que lo exprese así, comercial de la presentación que se hace del Evangelio en los Evangelios, ¿no? Las buenas noticias de salvación acerca de Cristo Jesús. Muy interesante cómo se hace en términos monetarios, ¿no? En términos comerciales, en términos de comprar y de vender. Y lo que los Evangelios nos dicen es que tenemos una deuda impagable. Nuestro pecado, si me permitís que lo exprese así, se puede cuantificar monetariamente.
y la deuda no se puede pagar. Somos como esas naciones, ¿no?, que son insolventes y que no se podría devolver jamás esa deuda. Y entonces lo que aparece en la Escritura es que la obra de Cristo Jesús se nos presenta para que la podamos entender correctamente como aquel que salda completamente esa deuda que tenemos para con Dios por causa de nuestro pecado. Por eso son buenas noticias. Si fuera un mensaje religioso, ya sabéis que en eso se unen todas las religiones de este mundo. Si fuera un mensaje religioso, simplemente Dios o los dioses vendrían diciéndote, bueno, pues tú pon de tu parte y Dios pondrá de la suya. Tú intenta hacer algo para con Dios y Dios ya verás cómo se porta bien contigo. De alguna manera todo depende de nosotros. El Evangelio no es esto. El Evangelio son buenas noticias porque Dios ha saldado esa deuda completamente en la cruz del Señor Jesucristo. Pero lo que nos interesa a nosotros quedarnos en esta ocasión, en esta tarde con esto, la evidencia de que esa deuda está saldada es que Cristo está vivo. Por eso se levantó de entre los muertos, porque llevó a cabo una obra perfecta a favor de pecadores como nosotros, a favor de todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde contemplamos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nos damos cuenta de que estamos ante el Hijo de Dios declarado con poder, quien es realmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, por medio de la resurrección de entre los muertos. Cuando se nos presenta la persona del Señor Jesucristo tenemos que darnos cuenta, por ponerlo de otra manera, que hemos de considerarle en todo lo que nos dice la Escritura. No nos podemos quedar sencillamente con una imagen parcial del Señor Jesucristo. Es decir, si consideramos su vida, ¿no?, desde su encarnación hasta el momento de su muerte, no estamos haciendo justicia a la persona del Señor Jesucristo, porque en ese estado simplemente estamos contemplando la humillación del Señor Jesucristo. Desde el comienzo mismo, ¿no?, el hecho de que Él tomara carne como la nuestra, que viniera a un mundo como el nuestro, vemos la humillación del Señor Jesucristo, todo lo que estuvo dispuesto a sufrir por pecadores como nosotros. Estuvo dispuesto a llevar una vida de pobreza, de privaciones, una vida de limitaciones, por causa de su amor para con nosotros. Una vida que alcanzó su culminación en esa su humillación, en esa cruz del Calvario. Ese es un acontecimiento extraordinario. Pensar que aquel que es el autor de la vida, pensar que aquel que es el Señor de todas las cosas, el que ha dado origen a todo, se deja crucificar, se deja llevar hasta esa cruz, donde es exhibido públicamente como un criminal que merece ese castigo de la ley romana, que es entregado por su propio pueblo a ese dolor tan terrible, rechazado y desechado por los suyos a los que vino a salvar. Y esa es la humillación del Señor Jesucristo, el estado de humillación. Pero si solo contemplamos esa parte, entonces no estamos haciendo justicia, os estoy diciendo, a la presentación que hace la Escritura de la persona del Señor Jesucristo. Porque a continuación la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ese es el primer paso de lo que se llama el estado de exaltación del Señor Jesucristo. De tal manera que Cristo Jesús, y estamos hablando de aquel que es Dios verdadero y hombre perfecto, no estamos aquí hablando del Verbo eterno de Dios antes de su encarnación, sino de aquel que es el Dios hombre, estamos diciendo que Él fue exaltado, es decir, como ese hombre, como ese Dios hombre, Él fue exaltado en esa resurrección. Ese cuerpo fue levantado de entre los muertos por la gloria divina. Y ese cuerpo, después de haber estado aquí en la tierra con los discípulos, se nos dice también en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, fue ascendido al cielo. Y allí nuestro Señor Jesucristo se sentó.
y desde allí ha enviado el Espíritu Santo a la tierra, de tal manera que ese Espíritu nos comunica la realidad de quién es el Señor Jesucristo ahora a cada uno de nosotros por medio de su propia palabra. Ese Señor Jesucristo exaltado en ese cuerpo, recordad que estamos hablando en ese cuerpo que ha sido resucitado, es el que intercede por nosotros. Jesucristo pide por nosotros para que en todo momento y ocasión podamos estar firmes en medio de toda prueba que tengamos que afrontar aquí en esta tierra. Esa es la realidad de lo que significa su propia exaltación. Una exaltación que todavía espera que se escriba un último capítulo, un capítulo cuyas páginas ninguno de nosotros hemos llegado todavía a leer. Y que es el capítulo, sin duda alguna, el que estamos deseando alcanzar, que es el final de esa exaltación, que es ese día glorioso en el cual nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida a este mundo. Esa será la conclusión de esa gran exaltación del Señor Jesucristo. Ese mismo cuerpo, levantado de entre los muertos, será glorificado y será en esa gloria con la que venga con los santos ángeles del cielo. Eso es lo que esperamos, esa es la realidad, pero notad que lo que nos está diciendo la fe cristiana es que es ese cuerpo exactamente del Señor Jesucristo el que nosotros veremos viniendo de entre las nubes del cielo. Esa es la realidad de lo que implica esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Él es, por tanto, aquel que debe recibir toda esa gloria de parte de nosotros. Porque lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que esa acción divina es una vindicación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es exactamente el tema que aquí le preocupa particularmente al apóstol Pablo. Vamos a ponerlo de una manera que todos podamos entenderlo desde otro ángulo, ¿no? Esta es una predicación novedosa, la que tiene lugar allí en Atenas, ¿no? ¿Quién ha oído hablar de Jesús, no? ¿Esto qué es, no? Que jamás habíamos oído una cosa como esta, ¿no? Y qué es exactamente lo que puede hacer, si me permitís que lo exprese así, el apóstol Pablo para mostrar la radical novedad y singularidad del mensaje cristiano. Es mostrar justamente que todo pasa por aquel que ha sido exaltado por Dios el Padre. Es decir, todo el universo gira alrededor de este varón que ha sido levantado de entre los muertos. Dios da fe, da credibilidad a todos de quién es Jesús precisamente por esa resurrección de entre los muertos. Ese es el testimonio que Dios da. Ese es el testimonio que hasta el día de hoy se sigue anunciando en medio nuestro. Y ese es el testimonio en el que nosotros tenemos que centrarnos. Una y otra vez, en los días en los que estamos viviendo, vemos como lo fundamental es que podamos con toda claridad delinear, mostrar los rasgos específicos, concretos de lo que es la fe cristiana. ¿Qué es lo que distingue al mensaje cristiano de cualquier otro? Porque puede haber muchas similitudes. Podemos pensar, ¿no? Hay tantas cuestiones éticas o sociopolíticas, ¿no? que pudieran identificar a los cristianos con otro tipo de personas. Pero ¿qué es exactamente lo que la Iglesia está transmitiendo? Es lo que Pablo está haciendo aquí. Es decir, nos está hablando de aquel que ha sido levantado de los muertos. El testimonio que Dios trae, por tanto, a este universo es de una persona concreta, Jesús de Nazaret, que ha sido exaltado por encima de cualquier otro, habiéndole levantado de entre los muertos. Ese es el testimonio que debemos recibir de parte de Dios. La fe cristiana descansa en ese testimonio de aquel que ha vencido a la muerte. Y ser cristiano significa aceptarlo, significa creer.
Yo creo en la resurrección del Señor Jesucristo, en esa resurrección corporal, física, real del Señor Jesucristo. ¿Es esa tu confianza? ¿Tienes tú esa fe? Esa es la fe que salva. Está dirigida específicamente hacia la persona del Señor Jesucristo como levantado de entre los muertos. ¿Tienes tú esa fe? Esa es la gran pregunta. ¿Crees en el resucitado? ¿Crees que Jesús está vivo? Habréis visto, ¿no?, cómo he traído ese testimonio desde la primera parte del libro de los Hechos, porque la segunda parte, si me permitís que lo diga así, es tremendamente fascinante, ¿no? Y justamente gira alrededor de eso. El testimonio de Pablo, si tenéis esa curiosidad de seguir leyendo a partir de esto hasta el final del libro de los Hechos, como un anticipo de lo que podamos ver en el futuro, veréis cómo todo sigue girando alrededor de esa realidad. ¿Qué es lo que distingue a Pablo? ¿Qué es lo que hace que el testimonio de Pablo sea tan chocante y tan impactante? A las audiencias, a las personas que van a recibirle, tiene que ver justamente con esa realidad de que Pablo estaba persuadido de que Cristo estaba vivo. ¿De qué va esto? Dime, lo diga así. Va de que creo que Jesús está vivo. Él está vivo. ¿Crees tú eso? Eso es lo que nos dice la fe cristiana. Y eso tiene unas implicaciones enormes para nuestra propia vida. Hemos visto lo que significa brevemente la realidad de la resurrección en cuanto a Dios, pero tiene unas enormes implicaciones también para nuestra propia vida. El apóstol Pablo es aquel que desarrolla esa realidad constantemente y lo hace en sus epístolas. ¿Qué significa la resurrección de los muertos de Cristo para ti y para mí? ¿Qué significa eso? Como suelo decir, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Cómo podemos ver lo que esto implica para nosotros? Tenemos que verlo a la luz. Estamos, como siempre decimos, atados si lo puedo decir así también, a los textos bíblicos. Es decir, tenemos que ver, para darnos cuenta de la riqueza de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que ver las cosas en su propio contexto, porque es el contexto que Dios quiso darle. Notad que es importante aquí. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El contexto es que Cristo es el juez de vivos y de muertos. Ha sido establecido por Dios el Padre, y nuevamente quiero haceros que por lo menos os quedéis con eso. Notad la novedad de la fe cristiana. No es que estamos diciendo, no os estoy diciendo que Dios es el juez de los justos, de los vivos y de los muertos. Os estoy diciendo otra cosa distinta. Quedaos con esto. El Dios hombre es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Vale? Porque, claro, Dios es el juez. Pero la novedad cristiana es que ese juicio le ha sido dado a uno que es Dios y hombre al mismo tiempo. Dios completamente, ¿vale? Y hombre completamente. El juicio está en sus manos. En las manos de Dios, pero en las manos de un hombre como nosotros. El Señor Jesucristo. El juicio, por tanto, es el contexto en el que Pablo expone aquí la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué importancia tiene eso? Esto es algo que nos explica posteriormente y por eso podemos afirmarlo con rotundidad lo que significa. Lo hace en el capítulo 4 de la Epístola a los Romanos y el versículo 25, cuando hablando de nuestro Señor Jesucristo dice: sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, está hablando de la fe, esto es, a los que creemos
en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es justamente lo que yo os decía hace un momento. ¿Recordáis? ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que Dios lo levantó de los muertos? Esto forma parte de la fe que nos salva. Acudimos a uno que está vivo. ¿Quién te salva? Sabemos que Él murió en la cruz para salvarnos, pero ¿quién te salva? Te salva uno que está vivo. A quien acudimos para ser salvos es a un hombre que es Dios, que está vivo. Pero es aún más sorprendente que lo que acabamos de decir, porque dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, eso fue la cruz, y resucitado para nuestra justificación. Las dos grandes afirmaciones acerca de Cristo, entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, para cancelar esa deuda de la que hablábamos hace un momento, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa esto? La justificación es una declaración que Dios hace de que sobre la base de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, todos aquellos que pongan su confianza en el Señor Jesucristo serán declarados justos delante de Él. Ese es el contexto del juicio final. ¿Qué es el juicio final? Es una declaración que Dios hará. Es una declaración firme que no se puede impugnar por ningún otro tribunal, porque es el Tribunal Supremo del universo. Y lo que Dios declare en aquel tribunal, inocente o culpable, eso serás por toda la eternidad. ¿Quién hace esa declaración? Nuestro Señor Jesucristo. Pero se vuelve más maravilloso todavía que todo eso. Pablo dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por causa de la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos, ese veredicto del juicio final se anticipa ahora como una solución para todos aquellos que confían en el resucitado. La justificación es un anticipo que tenemos de lo que va a ser aquel juicio, de lo que va a ser la sentencia de Cristo en aquel tribunal. Eso es lo que es la gloriosa enseñanza de la Escritura acerca de la justificación. Justificados, pues, por la fe. Por eso dice eso. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene esa paz para con Dios? ¿De dónde viene esa manera distinta de afrontar la vida que tiene el pueblo de Dios? Porque estamos ya reconciliados, porque sabemos, tremendo, ¿no es verdad?, cuál va a ser el veredicto de Dios en aquel día, del Dios hombre en aquel día. ¿Por qué? Porque Él está vivo y fue resucitado precisamente para que nosotros ahora pudiéramos ser justificados. ¿No es algo glorioso el mensaje que trae la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos? De alguna manera, aquí y ahora, en el tiempo y en el espacio, antes de aquel día del juicio final, tú y yo podemos estar seguros de ese veredicto de absolución si nuestra fe está puesta en aquel que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra salvación. ¿Tienes tú esa fe? Esa fe que salva, esa fe que desafía toda impresión temporal que podamos tener de miedo o de pavor ante el futuro. ¿Por qué? ¿Porque nos hacemos los fuertes? ¿Porque tenemos una naturaleza distinta a la de otros? No. La respuesta está en que Jesús está vivo, vivo de entre los muertos. ¿Es esa tu confianza? ¿Es esa tu fe? Pero hay algo más. Hay algo más.
la Escritura no solamente nos está diciendo que fue levantado de los muertos, como hemos dicho hace un momento, por la realidad de lo que significó ese hecho histórico, es una resurrección corporal y física, sino, por supuesto, lo está diciendo desde ese punto de vista fundamentalmente porque es la verdad y es lo que aconteció. Lo dice también por causa de nosotros mismos. Lo dice porque la semejanza de esa resurrección es la que también nos interesa a nosotros escuchar. En ese día del juicio habrá esa declaración de justicia que aparecerá manifestada delante de todo el universo. Ahora cada persona que tiene esa fe en Cristo Jesús anticipa esa realidad, pero entonces será el universo entero el que conozca ese veredicto de absolución que hará el resucitado sobre su iglesia. ¿Y cómo lo conocerán? Lo conocerán tal y como son en Cristo Jesús. Es decir, lo conocerán con un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Es decir, creer en la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos significa que creemos que nosotros también resucitaremos de entre los muertos. Que nosotros también recibiremos de vuelta este cuerpo nuestro, pero glorificado, a imagen y semejanza del cuerpo del Señor Jesucristo mismo. Esa es la fe en el resucitado, la realidad del hecho de que tú y yo, si somos creyentes en aquel que está vivo de entre los muertos, tendremos también un cuerpo glorioso como Él tiene en estos momentos. Y la Escritura lo desarrolla desde múltiples ángulos. Por ejemplo, nos dice, si la cabeza, que es Cristo Jesús, está glorificada, el cuerpo, que somos la Iglesia, también seremos glorificados. Si las primicias han recibido esa gloria, todo lo que sigue igualmente manifestará esa realidad de esa gloriosa resurrección. Y por eso la Iglesia vive a la luz de esa esperanza gloriosa de la resurrección. Como dice el apóstol, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Esa es la fe cristiana. Hay un cuerpo que vamos a recibir totalmente glorioso, después de haberlo entregado a la muerte. Ese cuerpo es un cuerpo que será nuestro porque el Señor Jesucristo está glorificado en su propio cuerpo. Esa es la esperanza que tiene la Iglesia cristiana. Por eso, no podemos entender la fe cristiana a menos que entendamos la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Lo entiendes? Pero más importante aún, ¿crees tú estas cosas? ¿Crees tú en el resucitado? Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Quiera Él que todos y cada uno de nosotros podamos decir, sí, yo vivo en la fe de aquel que está vivo de entre los muertos, con todo lo que implica de su propia gloria y con todo el beneficio que ha traído y traerá a mi vida para siempre. Que así sea en todos nosotros. Amén.